Hola, bienvenidos a este séptimo video tutorial de interfaces gráficas en MATLAB, y en este video vamos a ver cómo utilizar el elemento tabla. Vamos a arrastrar un nuevo componente tabla a la interfaz gráfica, eh, y bueno, ahora vamos a simplemente editar sus propiedades. Le damos clic derecho y le damos en editar propiedades de tabla o el editor de propiedades. Y bueno, aquí tenemos una serie de opciones que nosotros podemos modificar. Aquí tenemos estas pestañas de columnas, filas, los datos y colores. Bueno, veamos primeramente en columnas. Aquí podemos ponerle un nombre a una columna, por ejemplo. Vamos a darle un nombre a esta. Vamos a dar un nombre. Y aquí le vamos a dar, por ejemplo, puntos. Eh, con este, aquí podemos insertar columnas, o bien se van agregando, o bien podremos también eliminar columnas con este botón. Y bueno, podemos modificar aquí el ancho de la columna, indicándole en píxeles una medida fija, o bien dejarlo a conveniencia. Podemos decirle que sea editable, y bueno, aquí podemos escoger un formato numérico, texto, bueno, dependiendo de lo que nosotros vayamos a tener en esa columna. Y evidentemente a manejar los datos de una mejor manera. Y bueno, vamos a dejar esto así. Ahora nos vamos a filas. Aquí en filas igualmente podemos eliminar una fila, o insertar una fila, y de igual manera podemos, por ejemplo, decirle que ponerle un nombre a una fila, o simplemente no mostrar la numeración. Por ejemplo, si no mostramos la numeración, simplemente se muestra la tabla sin el número de filas. Nosotros vamos a dejarla numerada. Y bueno, finalmente aquí en colores nos da la opción de poder poner, por ejemplo, toda la tabla en blanco. Le vamos a aplicar sin ninguna variación entre filas y filas, o bien intercalar colores, por ejemplo, una fila blanca y una fila roja, tal como lo podemos ver ahí. Bueno, vamos a dejarlo como normalmente viene, que es este color. Y bueno, el color de fuente, que es el foreground, podemos escoger un color de fuente dependiendo del diseño que nosotros vayamos a dar. Bueno, vamos a dejarlo así, le vamos a aplicar, le damos OK, salimos. Ahora bueno, vamos a utilizar un push button para modificar los datos de la tabla. Eh, Vamos a view callback, a callback, y vamos a darle un nombre, por ejemplo tabla. Ahora vamos a programar aquí de tal modo que nosotros podamos mostrar datos en esa tabla. Vamos, por ejemplo, bueno, vamos a definir, por ejemplo, una matriz o un set array primero, que sea A, por ejemplo, de nombres, por ejemplo, que sea Pedro, eh, Ana, por ejemplo, eh, David, eh, por ejemplo, podría ser Laura. Dejémoslo así con cuatro componentes en ese set array, y podemos, por ejemplo, poner una matriz que sea MP, y vamos a ponerle, por ejemplo, 10, 20, 20, 15, por ejemplo, y 12. Así está bien. Ahora vamos a poner una matriz que se llame datos, y va a ser la concatenación de A y P. Y bueno, ahora vamos a modificar los datos de la tabla con set handles.withTable1, que es el tag de la tabla. Podemos verlo. Si nos situamos sobre la tabla, vemos aquí el tag, que es withTable1. Y bueno, vamos aquí, modificamos su propiedad de data y ponemos en esa propiedad los datos, la matriz datos que hemos construido anteriormente.
corremos esto y vemos que nos concatena de una manera que no es la que nosotros hubiéramos querido. Así es que vamos a simplemente transponer estos vectores. Tenemos eso y corremos. Y bueno, vemos ahora que nos lo concatena de manera adecuada. Y bueno, esa es una manera de cómo poner ciertos datos en una tabla desde un elemento, por ejemplo un push button. Y bueno, ahora podría darse el caso que nosotros, por ejemplo, tenemos la tabla y queremos introducirle aquí valores y que nos lo guarde, por ejemplo, en un archivo de datos o cualquier otro tipo de archivo. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto y bueno, vamos a definir una matriz C, por ejemplo, que va a ser lo que nosotros tomemos de la tabla handles.witable 1. Vamos a tomar los datos, el data. Ahora, bueno, tenemos ya lo que es el cell array del contenido de la matriz. Ahora simplemente vamos a abrir un archivo que le vamos a llamar archivo es igual a FOP. Vamos a abrir un archivo que se va a llamar datos.dat, que si no existe lo crea automáticamente con permisos de escritura, y enseguida vamos a hacer un for con i desde 1 hasta bueno, primeramente vamos a obtener el tamaño de la matriz C, el número de filas, por ejemplo, de C, primera dimensión, que son las filas, y el for va a ir desde 1 hasta n, que es el número de filas, y luego simplemente con fprintf vamos a escribir en el archivo que se llama archivo con un formato de string y un enter en cada fila. Vamos a escribir en ello todo lo que contenga el cell array C. Cada vez vamos a escribir la iésima fila y todas las columnas. Y bueno, finalizamos, simplemente cerramos el archivo con fclose archivo y bueno, ahí deberíamos tener un archivo datos.dat en el cual vamos a guardar los datos que nosotros tengamos en la tabla. Veamos si funciona correctamente. Ponemos por ejemplo aquí Juan y le vamos a poner, no sé, 40 puntos. Ana, por ejemplo, 20 puntos. No sé, Alejandra, que sean por ejemplo 30. Y por ejemplo Jorge, 40 puntos. Bueno, al momento que nosotros cliquemos en el push button, lo que vamos a hacer es tomar todos estos datos de la tabla y exportarlos a un archivo a un fichero de datos. Damos clic y vemos que no nos envía ningún error. Veamos nuevamente. Aquí tenemos el archivo que nos ha creado. Le damos a abrir como texto y vemos que evidentemente tenemos todos los datos que hemos puesto de lo que tenemos en esta tabla. Y bueno, podríamos modificarlo y bueno, ir obteniendo los datos y ir exportándolos a un fichero. Y bueno, podría darse el caso contrario, que nosotros tengamos almacenados en un fichero ciertos datos y que entonces nosotros querramos, por ejemplo, tomar esos valores y ponerlos en la tabla de nuestra interfaz gráfica. Cerramos este archivo que ya está guardado. Vamos a modificar el mismo botón. Ahora vamos a quitar esto y bueno, vamos a leer de este mismo archivo que tenemos aquí, el cual tiene el contenido que hemos puesto anteriormente, y lo vamos a importar de manera que lo pongamos en la tabla. Vamos a crear una matriz A y vamos a utilizar el comando import data, el cual necesita como argumento simplemente el nombre del archivo, datos.dat. Y bueno,
Veamos qué pasa. Corremos esto. Cuando clicamos el push button, la matriz A es una estructura que contiene un campo que se llama data, el otro que se llama text data. En data contiene todos los datos de tipo numérico y en text data evidentemente de tipo cadena de texto. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente, por ejemplo, vamos a poner en nombre eh, todos los datos disponibles en text data y vamos a poner en puntos eh, el campo data de la estructura A. Con ello, bueno, y simplemente vamos a posteriormente en la matriz datos o en el ser array datos vamos a concatenar la matriz, el array nombre y puntos, así de sencillo. Y ahora vamos a con set handles.table 1 su propiedad data y vamos a poner datos. Ahí lo tenemos y veamos si funciona. Y bueno, nos manda un error ahora en la concatenación de las matrices. Bueno, veamos cómo solucionar esto. Concatenación, bueno, ahora vamos a simplemente vamos a convertir esta matriz, esta matriz numérica que es a.data, la vamos a convertir de num a cell, a un cell array, de tal modo que nombre y puntos tengan el mismo formato. Y ahora veamos, debería funcionar. Corremos, damos push button y bueno, vemos que evidentemente funciona. Lo que hace es importamos los datos contenidos en el archivo datos.dat y simplemente los ponemos en la tabla como los datos que nosotros vamos a necesitar mostrar. Y bueno, este es un ejemplo muy sencillo evidentemente de cómo importar datos para mostrarlos en una tabla, cómo exportar los datos para mostrarlos, para llevarlos a un fichero de datos, que lo hemos visto anteriormente. Y bueno, evidentemente son ejemplos muy sencillos como los he dicho, pero bueno, es una muestra de lo que se puede hacer con el elemento tabla aquí en MATLAB. Y bueno, por este video ha sido todo. Espero que haya resultado un tanto entendible la explicación. Cualquier duda, comentario, pueden comentar abajo en los comentarios, evidentemente. Y bueno, en el próximo video estaremos viendo lo que son las condiciones de inicio de una interfaz gráfica y cómo organizar elementos, ordenarlos y espaciarlos. Saludos y hasta el próximo video.